Hola, yo soy católico eucarístico mariano y en esta tarde quiero complementarte la catequesis de cómo orar el Santo Rosario. Pero primero te voy a invitar a que hagas conmigo una pequeña oración pidiéndole a Dios la luz del Espíritu Santo. Necesitamos siempre que oramos pedirle al Señor esa luz, esa sabiduría, esa ciencia, ese conocimiento, para que podamos estar en la sintonía con Dios. Y no nos extendamos en palabras y en frases, porque Jesús nos lo dice, que simplemente cerremos, que nos encerremos en nuestro cuarto y que oremos al Padre. Ese encerrarnos en nuestro cuarto es encerrarnos en nuestro silencio, en nuestro interior. Es simplemente aislarnos del mundo para poder recibir esa voz de Dios en nuestro corazón que nos permita hacer una oración sencilla, humilde. Recuerda que orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios y le tienes que hablar a Dios como el hijo que eres. El hijo le habla con amor a su padre. El hijo le habla con ternura a su padre. El hijo le habla con confianza a su padre. Y el padre que todo lo escucha y lo ve en ese hijo amoroso, concederá lo que le pide ese hijo porque lo hace por amor al hijo. Entonces, conmigo, repite esta oración en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios omnipotente, en el nombre de Jesús tu Hijo, por sus preciosísimas llagas te suplicamos que nos regales la luz de tu Espíritu Santo para que podamos hacer este momento de reflexión, meditación junto a ti con la luz de tu Espíritu, para que podamos ser agradables a ti y que tu voz, Señor, entre en nuestro corazón y el fuego de tu amor inunde por completo nuestro ser. Te lo pedimos a ti, Señor, que eres Dios Padre, por Jesús tu divino Hijo, con la luz del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a complementar nuestra clase catequesis del rezo del Santo Rosario, diciendo y recordando lo que decíamos ayer. Este es el instrumento con el cual podemos orar el Santo Rosario, camándula. Que cuando nosotros empezamos nuestro Santo Rosario lo ofrecemos a Dios Padre por las llagas de Jesús, suplicando por las intenciones del corazón inmaculado de María, nuestra Madre, y que ella, que sabe pedir a Dios, va a conseguir para nosotros lo que en nuestra oración y en nuestro corazón tenemos. Sabemos que María es nuestra Madre, que ora, intercede, ruega por nosotros. Confiados en ese amor maternal, le presentamos a Dios esa oración por las intenciones del corazón inmaculado de María. Dijimos que comenzábamos orando un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y un Gloria. Esas 3 Ave Marías son suplicando que el Señor nos regale las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que enunciábamos los misterios del Santo Rosario. Pero hoy tengo que complementarte que esa oración que haces a Dios en el Rosario también debe ir acompañada de la profesión de fe. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que repetir continuamente, recitar continuamente, decirle a Dios nuestra fe. Creo en Dios Padre Santo Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Esta profesión de fe es el credo de los apóstoles. Con ella estamos haciendo un exorcismo. ¿Qué significa eso? Estamos exorcizándonos diciendo: yo creo en Dios, porque el diablo quiere que yo no crea en Dios. Yo creo en el Dios Padre, yo creo en el Dios Hijo y yo creo en el Dios Espíritu Santo. Pero complemento mi profesión de fe diciendo que yo creo que Jesús nació de Santa María siempre virgen, porque María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y como dice el padre Luis Toro, para aquel protestante que dice: ¿cómo salió el niño Jesús del vientre de María sin que María perdiera la virginidad? Yo le pregunto también a ese protestante: si tú me dices cómo entró ese hijo al vientre de María, yo te puedo responder cómo salió ese hijo. Fácil, dice el protestante. El Hijo entró en el vientre de María porque se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo. Muy bien, entonces yo también te contesto. Ese Hijo salió del vientre de María siendo luz, ¿sí? Y salió por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿No lo puedes creer? Lo lamento por ti. Yo creo, porque sé que para Dios nada hay imposible. Luego de decir mi credo, también estoy diciendo: mire, yo creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, que se hizo hombre por mí, para mi salvación, redención, para mi amistad con Dios. Que creo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es vivificador y necesitamos tenerlo en nuestras vidas todos los días para que podamos ser guiados con la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Eso qué quiere decir? Lo que la Iglesia me enseña, yo lo creo porque me lo enseña mi madre, la Santa Madre Iglesia. Entonces, con esta profesión de fe, yo estoy diciendo que yo creo en todo lo que tiene que ver con Dios. Comienzo haciendo ese exorcismo para decirle al diablo: yo creo en Dios. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Creo en la Iglesia que es mi madre. Creo en la resurrección de los muertos. Creo en el perdón de los pecados. ¿Qué me dice el hermano protestante? Que un sacerdote no puede perdonar pecados. Lo lamentamos por ellos que no creen que Dios, a través de Jesús, ha dado el poder a los sacerdotes de perdonar pecados. Lo lamentamos por ellos, porque Jesús es claro. Cuando bajan al paralítico por el techo en una camilla, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y dicen los judíos, fariseos, levitas, escribas y demás ancianos: ¿quién es este para perdonar pecados? Y Jesús, leyendo en sus corazones, les dice: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decir: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. Pues yo les voy a demostrar a ustedes que no creen que yo tengo poder de perdonar pecados, porque me lo ha dado el Padre. A ti te digo: toma, levántate tu camilla y anda, y no vuelvas a pecar. Entonces,
Dice en el pasaje de ese versículo bíblico que la gente se sorprendía de que Dios hubiera dado poder a los hombres de perdonar pecados. ¿Por qué? Porque para todos ellos Jesús no era Dios, para todos esos judíos, fariseos, escribas, levitas y demás. Para todos ellos Jesús era un hombre, pero Jesús les demostró que tenía el poder de perdonar los pecados. Luego de mi credo, digo, el Jesús mi Señor y Redentor, para pedir perdón por mis pecados y que mi oración sea agradable a Dios. Señor, hazme digno de presentar mi oración ante ti. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de los pecados y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Y ahora sí, comienzo diciendo, los misterios que celebramos, contemplamos, meditamos y reflexionamos en este día son los misterios. Hoy, por ejemplo, celebramos los misterios dolorosos. Pero para organizar nuestra catequesis vamos a empezar meditando los misterios gozosos. Y así vamos a ver cuál es la forma correcta de hacer meditación, reflexión y recitación. Nos dice que los misterios gozosos están en la Escritura, en la Biblia. Y nos narra el evangelista San Juan el primer misterio gozoso y dice en el capítulo 1, versículo 26, dice la anunciación del arcángel San Gabriel. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo, alégrate. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu parienta, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes. La que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En ese primer misterio en donde contemplamos la anunciación de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre inmaculado de María, nuestra Madre,
Tenemos que entonces empezar por la meditación. Acuérdense que meditación es mirar todo el panorama, meditar en el momento, meditar en el lugar, en el tiempo, meditar en las personas que estaban. Y miren algo particular. San Lucas narra al comienzo de su evangelio, que él, y también en los Hechos de los Apóstoles, investigó todo lo que escribió. En la Anunciación solo habían 2 personas, María y el ángel. ¿Quién le contó a San Lucas la Anunciación? ¿El ángel o María? Miremos el misterio enorme, maravilloso. San Lucas escribe los Hechos y dice: en el 6º mes, estando María allá, se le apareció el ángel. Hoy muchos dicen que los ángeles no existen y que es un puro cuento, pero las Escrituras nos lo narran. Entonces a todos esos tenemos que decirles que nos mienten, porque la Escritura sí dice que un ángel se le apareció a María y que María recibe ese saludo y queda conturbada, extrañada, queda confundida, pero simplemente le dice el ángel: no temas, Dios te saluda y has hallado gracia ante él. En ti se encarnará el Mesías, el Redentor, el Salvador, es lo que quiere decir toda esa palabra del ángel. Los judíos esperaban al Mesías hacía muchos años, y todas las madres tenían hijos porque esperaban tener en ese hijo el Mesías, el Redentor, el Salvador. Entonces, el anuncio que hace el ángel para nosotros tiene que ser toda esa escena, meditando todo lo que pasa entre el ángel y María. Y como sabemos que el ángel puede ser que no fue el que le contó a San Lucas, ¿cierto? Porque San Lucas, cuando investigó, no dijo de pronto buscando al ángel Gabriel para que le contara. ¿A quién tenía para que le contara? A María. Entonces María le cuenta de sus propios labios todo y le narra a San Lucas. ¿Sí ven? Esa es la meditación, poder encontrar aquellas cosas en el misterio. El ángel, ¿qué saludo le hacía? Ave María, agachándose, inclinándose, rindiéndole ya honor a la Madre de Dios. Esa es la meditación, y tu tarea es que de comienzo a fin medites todo este pasaje bíblico para adentrarte en el misterio haciendo esa meditación, y para que veas todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Hay un instrumento que el Señor ha utilizado que se llama el Padre Carlos Cancelado. Es un colombiano, un hermoso sacerdote que hoy trabaja en México, pero el cual es el único instrumento al que yo le he podido escuchar, porque he visto, leído, oído, investigado todo ese misterio, pero es a este sacerdote el único al que yo he escuchado que Dios le reveló y le mostró el momento de la anunciación y de la encarnación de Jesús en el vientre de María. Esto lo regala el Padre Carlos Cancelado en su testimonio de vida, que es un video largo, muy hermoso, de testimonio de vida del Padre, y se lo muestra el Señor porque él ya estudiaba para sacerdote y dudaba de los ángeles y de la virginidad de María. Y Dios le dice: para que no dudes, te voy a mostrar. Y lo retrocede en el tiempo y le muestra
la anunciación antes inclusive de cuando en el paraíso Adán y Eva pecaron. Ahí tienes una enseñanza. ¿Por qué la meditación es tan importante en cada misterio? Es la meditación la que nos tiene que llevar en todo el misterio a estar concentrados en ese suceso para que nuestro rosario verdaderamente sea un rosario agradable y aprendamos, porque ten por seguro que Dios te va a regalar luz y sabiduría, ciencia y conocimiento en ese misterio, como me lo ha regalado a mí, como me lo ha dado a mí. Yo en ese misterio pude ver en la frase que dice el ángel: la gloria de Dios te cubrirá con su sombra. En ese instante el Señor me deja ver en su ciencia, en su conocimiento, en su sabiduría, cómo esa gloria de Dios cubría el arca de la alianza en el Antiguo Testamento. Y María viene a ser la nueva arca de la alianza, porque resulta que dentro de ella está el nuevo testimonio, el nuevo pacto. Jesús. El pacto se firmó con sangre. ¿Quién dio la sangre? Jesús puso la sangre para firmar el testamento. En el Antiguo Testamento, Moisés tomó la sangre del novillo, la asperjó sobre todos y selló el pacto. Y después metió las tablas de la ley y todo en el arca de la alianza. Pero María es el arca de la nueva alianza. La gloria del Señor te cubrirá con su sombra. También nos dice en este pasaje bíblico, ¿cierto?, que para Dios nada hay imposible, porque ella puede darse cuenta, investigar y mirar, María, que Dios en su prima Isabel ha hecho también otro milagro: concebir esa mujer un hijo en edad avanzada, vieja. Se calcula que Isabel tenía aproximadamente más de 70 años cuando concibió a Juan el Bautista en su vientre. Esa es la meditación. La reflexión es lo que te decía. Tienes que ver en este misterio qué te quiere decir y pedir Dios para tu vida. Solamente podrás hablar, escuchar la voz de Dios o el ángel de Dios en la oración, en la meditación, en la reflexión, en el silencio, porque ahí lo dice. Estando María, no dice que estaba en una fiesta, en una parranda, en nada del mundo, estaba ella ahí. Dice también que María dice: he aquí la esclava del Señor. Eso es lo que yo tengo que hacer en mi vida todos los días. Señor, haz en mí tu santa y divina voluntad. Porque Jesús decía: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Y todas las cosas que puedas aprender de esto para tu vida es lo que Dios te regala en esa ciencia de sabiduría, conocimiento, para poder aplicar todos los días. Esa es la reflexión. Y la recitación que debes hacer es un Padre Nuestro despacio con amor a Dios y 10 Ave Marías. Y cuando terminan las 10 Ave Marías, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hacemos las jaculatorias que se hacen en el intermedio de cada misterio del rosario para decir: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, de los sacrilegios y de las indiferencias con los cuales es ofendido, por los méritos infinitos
Divino Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, te pedimos por la conversión de todos los pecadores. Esa jaculatoria es la que nos enseña María en Fátima, diciendo, repitan después esta jaculatoria. Y muchos también decimos, al final del Gloria, la jaculatoria que nos dice, líbranos del fuego del infierno y lleva a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El segundo misterio se anuncia diciendo, en nuestro caso, que son los misterios gozosos. Segundo misterio gozoso, la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Y nos sigue narrando San Lucas en el capítulo 1, después de que termina la anunciación, dice en el versículo 39 la visitación. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Esa es la visita de María. Entonces, en nuestra meditación, imagínense María visitando a su prima Santa Isabel. María había sido llena del Espíritu Santo en la encarnación. Cuando el ángel le anunció, dijo, la gloria de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. María quedó llena del Espíritu Santo. Cuando Isabel escucha el saludo, queda llena del Espíritu Santo. El gozo del niño en el vientre, todo eso es meditación. Hay que mirar la escena completa, mirar con qué ternura María sale a visitar a su prima Isabel. Para los que no lo saben, la anunciación de María fue a los 14 años. Imagínense una niña a esa edad, saliendo presurosa de su casa a ir a visitar a su prima Santa Isabel, que tenía más de 70 años, que ya estaba en el 6º mes de embarazo. Imagínense la alegría de María de ir a decirle a Isabel, felicitaciones porque Dios ha hecho un milagro en ti. Nadie lo sabía. María lo sabía porque se lo dijo el ángel. ¿Y qué pasa? María va a dar ese saludo. Lo que no esperó es que Isabel tuviera la gracia completa del Espíritu Santo para decirle, tú eres la madre de mi Señor, ¿de dónde a mí que tú vengas a visitarme? María no esperaba ese saludo, María no lo esperaba. En su humildad y su sencillez ella solo quería ir a ayudarle a su prima en ese resto de embarazo que tenía. Y después de que Isabel le hace ese saludo, María recita el cántico que más le encanta a ella, que digamos, el Fiat se llama, el cántico de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, que más adelante lo veremos en las oraciones más agradables a María. La reflexión que tenemos que hacer en este misterio
cómo tenemos que salir presurosos a ayudar a quienes nos necesitan, no pensando en mi gloria, no pensando en mí, sino en los demás. ¿Cómo tenemos que decir, María, ven tú también a visitar mi casa, mi corazón, mi hogar, mi vida, y lléname, que yo quede lleno del Espíritu Santo como tú también quedaste llena, como Isabel quedó llena cuando te saludó, cuando tú la visitaste? Y todo lo que tú puedas recibir aquí, en esto, en esa reflexión de tu vida, es porque el Señor te lo regala para que tú puedas aplicarlo. Esas son las reflexiones. ¿Qué te dice esto para tu vida? Y eso, miren que cuánto hace esto que pasó, 2019 años. Y ese momento es desde allá hasta acá, evangelio para todos. ¿Qué quiere decir? Buena noticia para todos. Todos podemos aprender de este momento en la historia de la salvación. Así, repetimos. Con María, bendito sea el Señor, porque en nuestras vidas ha hecho muchísimas cosas, muchísimas, que nos permiten crecer y acercarnos a Dios para amarlo más. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria y las jaculatorias del Rosario. En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento del divino niño Jesús en el portal de Belén. Y nos narra San Lucas en la Escritura, después del canto de María y del nacimiento de Juan el Bautista, nos narra San Lucas en el capítulo 1, ¿cierto? En el capítulo 1 en el capítulo número 2 del Evangelio según San Lucas, dice: nacimiento de Jesús y visita de los pastores. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que todos se empadronasen en el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en el albergue. Había en la comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turnos durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran noticia, una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes el Señor se complace. Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo,
Los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido, eso que el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho acerca de aquel niño, y todos cuantos lo oían se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba en su interior todas estas cosas y las meditaba. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había anunciado. Qué hermoso. El nacimiento de Jesús, el misterio más sublime en la historia de la salvación. Porque un profesor de Biblia me decía, Frank Morera, decía: imagínense, Dios no tenía rostro humano, pero se había encarnado y ahora sí lo tenía y había nacido. Imagínense a los ángeles tratando de hacerse espacio para ver a Jesús encarnado, niño, con rostro humano. Y miren el saludo que dicen los ángeles, que los ángeles todos, gloria a Dios en el cielo. Si ven, todos los ángeles repetían lo mismo, cantaban lo mismo, alababan de la misma forma, recitaban de la misma forma. Entonces, en la meditación de este misterio es lo que uno tiene que empezar a mirar en su interior. Toda la escena. Jesús, ¿por qué tiene que nacer en un pesebre? Porque San Juan lo dice: vino al mundo a los suyos y los suyos no lo conocieron. Y qué tristeza tan grande que nosotros no le abramos la puerta a Jesús, porque María y José tocaron la puerta de todas esas casas en Belén para pedir hospedaje y no lo encontraron. Y hoy María golpea de muchas formas en todas las partes del mundo y nadie quiere escucharla. San José, con su humildad y su silencio, solamente dice: miren a mi hijo que se ha encarnado y que quiere la salvación de todos. Y así nuestra meditación nos tiene que llevar a mirar que Jesús nace en un pesebre. Hoy el que más mal nace, nace en un taxi, porque todos nacemos en una clínica o en un hogar, pero Jesús tuvo que nacer en un pesebre, y pesebre significa artesa, donde ponen la pajita, la comida para los bueyes y las mulas, para los ganados. Eso se llama pesebre. Y allí, en ese pesebre, con esas pajitas ponen a Jesús, porque era lo más suave que habían encontrado en una cueva, en un establo. Miren dónde empieza la cruz de Jesús: en el silencio, en la oscuridad, en la noche, en el desprecio, en la ignorancia del mundo de que su Salvador estaba entre ellos. Ahí están. Esa es la meditación. Ver todas esas cosas, rezar con esa fe y ese amor, viviendo ese momento. Y Dios a muchos santos los ha llevado a ver el instante, porque se han adentrado tanto en el misterio, en la meditación, que Dios les ha dado como regalo ver, experimentar esa sensación de estar allí, viendo al recién nacido. La reflexión que nos debe llevar a esto. La reflexión es lo que a mi vida me tiene que decir este misterio. Jesús nace despreciado, olvidado,
olvidado de quienes Él venía a rescatar, despreciado por todos, en la oscuridad, en la noche. Y hoy nosotros queremos brillar, queremos que nos feliciten, que nos reconozcan. ¿Y qué tenemos que hacer? Acoger el desprecio, la oscuridad, todas esas cosas que Jesús acogió con amor, que María acogió con amor. María no se quejó, José no se quejó, Jesús no se quejó. Nosotros tenemos que acoger todo ese silencio y ver que la cruz nace allí y empezar con Jesús a vivir la cruz todos los días. Esa es la meditación. Muchas cosas hay para meditar en este misterio, para reflexionar en este misterio, para hacerlas parte en mi vida. Los pastores escuchan lo que los ángeles le dicen y van a ver. Nosotros recibimos de Jesús en el Evangelio: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y cuántos hemos dejado de ir a la Eucaristía a alimentarnos, a recibir ese pan de vida? Los pastores escucharon y fueron. Nosotros escuchamos y no vamos. La reflexión tiene que ser que nosotros encontremos acá ese camino para encontrar a Jesús recién nacido. Yo quiero alzar a Jesús recién nacido, pero tengo que ir a verlo. Así la reflexión y la recitación de mi Padre Nuestro, 10 Ave Marías y la jaculatoria después de cada misterio. Oh Jesús mío, yo creo, adoro, espero y os amo. En el cuarto misterio nos dice San Lucas, el cuarto misterio, que fue la presentación del niño Jesús en el templo. Dice que fue Jesús llevado al templo, lo fueron a presentar para cumplir con la ley. Y dice San Lucas: circuncisión de Jesús y presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno de María. Cuando se cumplieron los días en que debía purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era una persona justa y piadosa que esperaba que Dios consolase a Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y alabó a Dios, diciendo el cántico de Simeón: ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Y sigue este pasaje de la Escritura diciendo que Simeón le hace una profecía a María. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. A ti misma una espada te atravesará el alma,
a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Y en este misterio de la presentación, María recibe la profecía de que su alma será traspasada, porque María, que conocía muy bien las Escrituras, porque había crecido en el templo, sabía que su hijo iba a ser sacrificado en la cruz. Y hasta ahora lo estaba presentando en el templo al Señor. Imagínense, la meditación en este misterio es cómo sucede todo este hecho, cómo María y José llevan a su hijo en brazos, cómo van al templo, cómo Simeón recibe la luz del Espíritu Santo diciendo: ya ha llegado el que estabas esperando. Dice también este pasaje que en el templo había una mujer anciana, Ana, que había vivido casada 7 años, pero que después quedó viuda y llevaba en el templo sirviendo en el templo 84 años. No se apartaba del templo. Entonces, imagínense ver que realmente todo lo que ya había sido anunciado en el pasado se cumple paso a paso, y en estos misterios de gozo nosotros reflexionamos y meditamos. ¿Cuál es la meditación? Todo lo que sucede en el misterio. Y la reflexión, dice aquí que ellos cumplían la ley, que presentaban al primogénito cumpliendo la ley, que lo habían circuncidado a los 8 días cumpliendo la ley. Y hoy, si tú vas y preguntas quién cumple la ley, que es los mandamientos, muy pocos los cumplen. ¿Por qué? Porque nadie quiere cumplir la ley. Todos queremos pedir, pero no queremos dar. Y el Señor dice: cumple mis mandamientos y tendrás vida. Esa es nuestra reflexión. Nosotros tenemos que mirar el ejemplo de María y José, llevando a cumplir la ley, sin decir yo soy la madre y no la voy a cumplir. No, con más razón tenía que dar ejemplo de humildad, de sencillez, de mansedumbre y de obediencia a Dios, cumpliendo la ley de Moisés. Meditación, reflexión, Padre Nuestro y 10 Ave Marías, jaculatoria del Rosario, y luego quinto misterio gozoso, la pérdida y el encuentro del niño Jesús en el templo. En el mismo Evangelio de San Lucas, de donde sacan todos estos misterios gozosos, dice en el capítulo 2, versículo 41: sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtieran, creyendo que estaría en la caravana, y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, se devolvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los 2 maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto?
Tu padre y yo hemos andado buscando, llenos de angustia. Él les dijo: ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Mas Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y vuelve a repetir: su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. Quinto misterio que nos lleva a hacer meditación también. Cómo María, José van a cumplir la ley de cada año de ir al templo en la Pascua. Cumplían la ley. Están en Jerusalén en la Pascua, se devuelven. María tenía que ir por un camino porque era la costumbre que las mujeres fueran por un lado y los hombres por otro lado, porque era la costumbre de hacerlo separado. María piensa que su hijo Jesús está con su esposo San José. Y San José piensa y dice: Jesús, el niño va con su madre, la Virgen María. Cuando se encuentran, oh sorpresa, que el niño no está con ninguno de los dos. ¡Qué angustia, qué susto, qué miedo, qué terrible suceso para ellos, que sabían que tenían al Hijo Dios niño y se les había perdido! Miremos la angustia, el miedo, el susto, la zozobra de ellos. Los que somos padres, madres, sabemos la angustia de perder un hijo. Se devuelven a toda prisa, buscan, y después de 3 días de búsqueda, ¿cuánta sería la angustia? Encuentran a Jesús en el templo, en medio de los doctores de la ley. Todo eso nos sirve de meditación, ver todo lo que pasa en el paso a paso. Y la reflexión, ¿cuál es? Yo estoy cumpliendo la ley, ya no de ir cada año al templo, los domingos, cada 8 días, a agradecer a Dios. Cada 8 días estoy yendo, estoy haciendo lo que el Señor me ha mandado en la iglesia, que es santa. Estoy cumpliendo. Otra reflexión para mi vida. Ellos vuelven angustiados, pero no se empiezan a reprochar el uno al otro: ¿por qué tú? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué? Nada, no pelean, se devuelven. En el mundo de hoy, ¿qué vemos? Pelea. ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué? Al cabo de 3 días, buscando con paciencia, angustiados sí, pero con paciencia, encuentran a su hijo en medio de los doctores de la ley. Reflexión. Dicen que quienes escuchaban al niño quedaban sorprendidos. Yo escucho ese niño que me habla, que ahora es Jesús, que me habla en el Evangelio. Sí, lo escucho. Dice que el niño Jesús le dijo a su madre: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar ocupado de las cosas de mi Padre? Nosotros le decimos que Dios es nuestro Padre. ¿Estamos ocupándonos de las cosas de Dios? Los mandamientos, los preceptos, las leyes. ¿Estamos siendo buenos cristianos? Si ven, hay reflexión en cantidades. Todas las voy encontrando a medida que voy meditando el Santo Rosario, y eso no es de un día, es de todos los días. Y tengo la gracia de rezar el Rosario siempre meditando, reflexionando y recitando el Santo Rosario. Termino mi Santo Rosario con las letanías lauretanas, orando por el Santo Padre,
para que me sean otorgadas las indulgencias del Santo Rosario. Termino orando mi Santo Rosario por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio y les recuerdo que tenemos indulgencia para sacar a un alma del purgatorio, ofreciendo las indulgencias del rezo del Santo Rosario, la Eucaristía y la comunión del día en las manos de la Santísima Virgen María, para que ella pueda sacar al alma más necesitada. Yo solo cumplo con ofrecerlas y el Señor las aplica. Cuando yo tenga que estar allá, el Señor va a decir: tú oraste por el descanso de las almas del purgatorio. Ahora es tu momento de que también tú seas sacado porque orabas. Eso se llama misericordia con los que sufren. Las almas en el purgatorio sufren mucho. Luego de orar por las almas del purgatorio, Santo Ángel de mi guarda, después hacemos la oración que les decía ayer. Cuida, oh Madre Santa, la inocencia, pureza y castidad de nuestros corazones, la de nuestros niños y jóvenes. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Después, mi consagración a María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a Dios. Y por último, me despido diciéndole: contigo vamos, Virgen pura, en tu poder vamos confiados, yendo de ti amparados, nuestras almas irán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerda compartir con todos los que puedas este video. Enséñale a otros lo que has aprendido. Ahí estás evangelizando. Cuando logres la conversión de una persona, tienes la salvación de tu alma. Estamos llamados a ser discípulos de Cristo, guerreros de Cristo, soldados de Cristo. Para eso nos confirmamos, para ser soldados de Cristo. Le pido al Señor que descienda sobre ti y sobre toda tu familia su gracia, su bendición, y que la protección de la Santísima Virgen María siempre te acompañe. Que San José siempre cuide tu hogar, que haya armonía y paz. Y que el Señor descienda su gracia y su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.